chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos en el Zócalo. Hay mucho ruido. Ahorita tienen como puestitos de comida, de artesanías, etcétera. Pero bueno, a lo que venimos hoy no es a conocer un poquito de aquí. Me gustaría, pero hoy no es el día. Discúlpenme. Lo que vamos a hacer hoy es preguntarle a la gente. Vamos a agarrar a mucha gente y vamos a preguntarles si conocen algunos idols de K-pop. Y bueno, escogí a varios miembros que son muy populares aquí en México. Bueno, igual a nivel mundial, pero siento que estas personas específicamente son un poquito más famosos. Entonces, pues vamos a ver qué opina la gente de estas personas. Vamos a tratar de buscar gente que tal vez no conozca de K-pop para ver más o menos cómo reaccionan de estas personas. Porque bueno, a simple vista nosotros vemos y decimos, por ejemplo, a él, que parece un hombre muy bonito, que trae maquillaje, cabello rubio, un coreano que trae un cabello rubio. Entonces es raro y pues me dio curiosidad de ver qué es lo que piensa la gente de todo esto. Entonces sí, creo que va a estar muy interesante y muy divertido. Quédense a ver el video hasta el final para ver qué es lo que piensa la gente. Con estas bellas personitas. Bueno, ¿ustedes han escuchado sobre el K-pop alguna vez? ¿Del qué? Del K-pop. No lo conocemos. ¿Qué es baile o...? Todavía no se los voy a poder decir. Quiero seas preguntar. mentirosa. No, es verdad. ¿Me puede decir qué les parece? Guapos. ¿Tú es de 13? No es su estilo. No. Ay, mi vida, de verdad. A mí no me llama la atención. No. ¿Usted qué tipo de hombre le gusta? Mi mexicanote. Mexicanote. De los míos. Hombre. Bueno, y mucho. Si le voy a dar duro, le voy a dar duro con ganas. Ok, me gusta. Me voy a ver mi marido. Bueno, de los hombres me dio más curiosidad. ¿Qué piensan de su estilo? No me gusta. No, ¿qué no le gusta? No, es que hay chicos que les quedan y hay chicos que no. A mi estilo, a mi gusto, como que no. Okay. Por ejemplo, a él no me gusta cómo se le ve el cabello. Ok, el cabello rubio, ok. A mí sí. ¿Sí? ¿Sí le gusta? Soy reventada. Soy reventada, igual que mis hijos. Bueno, y a todo esto ya nos dijiste de qué se trata. Ok, ellos son cantantes y son coreanos. Yo estoy segura que los vi en un programa, aunque te rías, ¿eh? Los vi en un programa y me pareció que cantan bonito y todo. Pues muchas gracias por su Me tiempo. caíste muy bien. Ay, gracias. Bueno, ahora me encuentro con esta personita. ¿Cómo te llamas? Mara. Oye, ¿tú conoces algo de K-pop? Pues he escuchado como en general de él, pero no muy a fondo, o sea, sé que es, pero no lo conozco. Ok. ¿Qué sabes de K-pop? Pues es de un género coreano, ¿no? Exacto, sí. Es pop, pero coreano. Ajá. Pues se caracteriza son como muy fan. Bueno, sí. Más característica, ¿no? Ajá. Pues es como una corriente cultural que se ha como implementado, ¿no? Sí. Más que nada porque ha influido mucho en los adolescentes. Mucho. Bueno, sí sabes bastante. Sí tiene la idea del K-pop. Entonces, como no sabe mucho de los miembros y todo eso, creo que va a ser muy padre. Cuéntame, ¿qué te parece este chico? Se me hace como muy afeminado, ¿no? Para mis gustos. Muy afeminado. ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. Pues yo creo que tiene la piel más tersa que yo. Porque tiene como piel de bebé. O sea, sí se me hacen muy afeminados porque no es como la ideología de hombre mexicano, ¿no? Que te implementan. Y es como diferente. Sí. Yo creo que un hombre es como, aquí es como más descuidado y se ve como más macho, ¿no? Y ellos se ven como muy afeminados, redundantemente. ¿Qué más le encuentras? Muchas cirugías, ¿no? Ok, sí, cuenta. ¿Su estilo? ¿Qué te parece? ¿Tú andarías con alguien así? Pues, no sé, hay que pensar. Es que dependiendo cómo sea, ¿no? Si me cae muy bien, yo creo que ya claro. lo físico no importa, ¿no? Claro, bueno, eso Pero sí. como a primera instancia, así físicamente, pues no es como que muy atractivo visualmente para mí. Ok, entonces tú no eres mucho de ver el físico, sino sus sentimientos. Pues yo creo que es como más hacer como dinámica, ¿no? Llevarse muy bien. Ok. Bueno, también importa, pero Claro. pues cómo te hace sentir la persona. Muy bien. A ver, cuéntame de ellos. ¿Quién se te hace más bonito? ¿O con quién andarías? Yo creo que con él. Que parece más hombre, ¿no? Sí, sí. En general, ¿a ti te ha atraído alguna vez algún asiático o nunca te has puesto a pensar en eso? Yo creo que sí, una vez vi una serie, ¿no? Ajá. Dije, está muy guapo. Y yo dije, pues sí se ve muy guapo, pero así como o sea, generalmente pues no, o sea, no, como que no lo había pensado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mara. Gracias. Y bueno, ahora me encuentro con esta
personita, ¿cómo te llamas? Daniel. Oye, ¿tú has escuchado alguna vez sobre el K-pop? ¿Sobre el qué? El K-pop. K-pop. Ajá. No, Jamás. no. Ok. Entonces te pregunto, ¿qué te parece esta chica? Está linda. ¿Está linda? Sí. ¿De dónde crees que sea? Como asiática, pero no sabría decirte, quizá coreana. ¿Y a qué crees que se dedique? Por la simple imagen podría decir que quizá, y por el atuendo que usa, pues quizá pueda ser escritora o bloguera o algo en internet. ¿Tú andarías con alguien así? Claro. ¿Sí? Sin pensarlo. Sí. A ver, de ellas dos, ¿a quién preferirías? Así por lo guapa. Sí, no sé. Pero no sé, que la chica guapa me da miedo. Tienes razón. No sé, pongamos la segunda pues. Ok, la segunda. Sí, está chévere. ¿Y por qué? Primero se ve como más joven. ¿Más joven? Me gusta más su ¿Más nariz. sensual? Sí, se ve más linda. Ok. Y es que el atuendo ayuda mucho, ¿no? Claro, sí. ¿Y tú cuando te fijas en alguien, te fijas mucho en el aspecto físico o en el sentimiento? Pues yo particularmente como trabajo con esto soy muy sensorial con las personas, así Ah, sé ok. como si vienen con una energía negativa o algo. Ah, ok. Igual me cautivan mujeres así que son muy buena vibra. Sin pensarlo. Igual hay muchas chicas muy bonitas que son súper déspotas, igual me gustan. Ok. Ah, ok. Y de los hombres te voy a hacer también otra pregunta. ¿Qué te parecen estos hombres? ¿Cómo se te hacen? Pues no sé, no estoy acostumbrado, ¿no? Pues yo le diría que están como más llevados como por la cultura pop actual. No sé si quizás sean artistas o hacen algo, pero pues son como bastante como bonitos, ¿no? Bonitos. Sí, como para otro tipo de público, diría yo. Ah, Pero no, ok. no se parece mucho a lo que yo constante veo, pues. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Ustedes conocen el K-pop? Más o menos. Más o menos, cuéntanos más o menos de lo que sepas. Es un tipo de música, ¿no? Asiática. Ok. Sí, tiene un poquito la idea. ¿Ustedes qué les parece este grupo de chicos? Todos son iguales, ¿no? ¿Están iguales? ¿Tú qué crees que sean? Gays. ¿Por qué? Por sus pelos güeros. Porque están muy arreglados. Sí, demasiado. ¿Y no ves a alguno aquí que se vea así como que más manch? De arriba. Los demás no, porque tienen el cabello rubio. Ok. Entonces, ¿qué opinas de él? ¿Sí es él o es ella? Ustedes díganme qué opinan, que pues no se les ve más- gusta. Se ve más gay. Sí, claro. Se ve más gay. Sus labios pintaditos, brillito en el rostro, aretitos. ¿Sí tú hay aretes? Sí. ¿Y tú andarías con alguien así? Pues, si me divierte, sí, sí. Ok. ¿Ustedes conocen el K-pop? ¿El qué? El K-pop. Bueno, les quiero preguntar, ¿qué les parecen estos chicos? A simple vista, ¿cuál es su primera impresión de estas personas? No son mexicanos. No son mexicanos. Tan guapos, para mí están guapos. Están A mí no me guapos. gustan. No, ¿por qué? Cuénteme. Físicamente están, como te dijera, como muy finas sus facciones. Ah, fino. Sí. ¿Usted andaría entonces con esta persona? ¿Cómo? ¿Andaría con esta persona si hubiera sido más joven? Perdón. No, no voy a enojar por eso. Bueno, andaría, ¿no? Pero pues sí está guapo. Bueno, ahora me encuentro con estas dos personitas, ¿cómo se llaman? Victoria. Manuel. Victoria, Manuel. El día de hoy los traigo aquí para preguntarles sobre algunas cosas y bueno, quisiera saber qué les parece este chico. ¿Lo conoces? Sí, sí. Es del grupo BTS, es mi favorito. Ah, sí. Tú sabes K-pop, de K-pop, todo. ¿Qué tanto sabes de K-pop? A ver, cuéntame. Pues sé mucho sobre la cultura, también sé mucho sobre todo el tipo de música. Y ajá. también quiero aprender mucho el idioma. ¿Sí? ¿Cuál es tu grupo favorito? BTS. Ok. ¿Y aparte del BTS? Blackpink, también Super Junior, EXO, Ok. entre otros. Es muy variado. ¿Ustedes son novios? Sí. Ok, ¿y no le tienes celos a eso? ¿No? O sea, si ella dice, yo me quiero casar con él, ¿está bien? Pues todo el tiempo lo dicen. Ah, entonces no, o sea, tú eres tranquilo, relajado. Ok. Entonces, a ti te voy a preguntar sobre las chicas. ¿Qué te parece ella? Está guapa. ¿Está guapa? ¿La conoces? No. ¿No? Tú sí la conoces, ¿no? Ay, dale clases, por favor. O sea, ¿qué te parece? O sea, Está guapa. sí. Yo quiero hacer como que se peleen. Bueno, chiquitos, yo esperaba que no conocieran de ellos porque quería saber qué es lo que pensaban de ellos, a qué se dedicaban, cosas así, pero pues ya los conocen, entonces, pues muchas gracias. Bueno,
chiquitos, esta fue la reacción de las personas que conocimos el día de hoy. La verdad es que me daba mucha curiosidad todo este tiempo qué pensaba la gente que no tenía idea de lo que era el K-pop, qué pensaba del K-pop, cómo veía a estos miembros, a estos grupos. Y sí, la verdad es que vimos varias respuestas, algunas fueron positivas, algunas fueron negativas, pero en general pues son cosas que se tienen que respetar porque son opiniones de cada quien. Y sí, la verdad es que me gustó mucho entrevistarlo. Cuéntenme ustedes si ustedes ya conocían el K-pop, yo creo que sí, pero si no, cuéntenmelo aquí abajito, yo los voy a leer todos. Y también cuéntenme qué opinan de lo que nos contaron el día de hoy todas estas personitas. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, se hayan divertido. Recuerden suscribirse si todavía no son parte de esta familia. También recuerden activar la campanita para que sean uno de los primeros en ver mis videos. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero muchísimo, cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong!